28 de agosto de 2016, 11:17 de la mañana, hora del Pacífico. En un departamento frente a la playa de Santa Mónica, California, un hombre de 66 años muere solo en el baño de su casa de un infarto. Ese hombre es Alberto Aguilera Valadez. El mundo entero lo conocía como Juan Gabriel, el Divo de Juárez, el artista más amado de la música popular en español de las últimas 5 décadas. El hombre que llenó el Palacio de Bellas Artes, que vendió más de 150 millones de discos, que compuso más de 1800 canciones, y mientras México entero se detiene a llorar, mientras los noticieros interrumpen su programación, mientras presidentes y estrellas internacionales mandan condolencias a 400 kilómetros al norte, en una casa de Nevada que figura en los papeles a nombre del cantante, un joven de 26 años recibe una llamada telefónica. No lo llama la familia oficial, no lo llaman sus hermanos, lo llama un familiar lejano de su madre, llorando del otro lado del teléfono, con 4 palabras que le rompen la vida. Murió tu papá. El joven se llama Luis Alberto Aguilera. Tiene el mismo nombre real que Juan Gabriel, solo que partido en 2, y tiene un parecido físico con el Divo de Juárez tan brutal que cualquiera lo reconocería al instante si pusiera las 2 fotografías una al lado de la otra. Pero ese domingo, mientras el mundo llora al cantante más importante de México, su único hijo biológico fuera del matrimonio oficial se entera de la muerte de su padre por una llamada que no debió ser la primera. Saca una maleta, empieza a empacar, quiere ir a Los Ángeles, ver el cuerpo de su padre una última vez, decirle algo, lo que sea. Pero mientras todavía está doblando la ropa sobre la cama, alguien le confirma que el cuerpo ya está siendo trasladado, que cuando él llegue ya no habrá nada que ver. Sus palabras textuales, dichas semanas después, frente a las cámaras de Univisión, en el programa Primer Impacto, fueron estas: mi vida la he tenido en pausa, esperando y esperando. Ahora la persona en la que yo confiaba ya no está para decirme qué tengo que hacer. Esa maleta a medio empacar en una casa de Nevada, mientras un país entero despide a su ídolo sin saber que ese muchacho existe, es el símbolo más exacto de lo que este expediente va a contar. Porque hoy no vamos a hablar del Juan Gabriel de los escenarios, no del de los trajes brillantes y las lentejuelas y los 50,000 asistentes en el estadio. Hoy vamos a abrir la carpeta del Juan Gabriel que la maquinaria del espectáculo mexicano escondió durante 26 años. El de los hijos borrados. El del testamento que una de sus mejores amigas asegura públicamente que fue falsificado. El de la bóveda de banco escondida debajo de las escaleras de su rancho. El de la mujer que crió sola a su hijo en el silencio más absoluto. Hoy abrimos el expediente número 11 de las tumbas de la fama. Y te aseguro que cuando termine, la imagen que tienes del Divo de Juárez no va a volver a ser la misma. Hoy vas a descubrir 4 cosas que durante años los medios oficiales no quisieron tocar. Primero, vas a entender por qué Juan Gabriel mantuvo a su único hijo biológico fuera del matrimonio en una casa de Nevada, comunicándose con él solamente por correos electrónicos durante más de 2 décadas. Y la razón concreta no fue el desamor. Segundo, vas a conocer a la mujer que entró joven a trabajar como empleada doméstica en la casa del cantante más amado de México y terminó criando sola, en silencio, al hijo que él le pidió. Y vas a escuchar las palabras exactas que él le dijo el día que aceptó tener ese hijo. Tercero,
Vas a saber cuántos hijos más han aparecido con pruebas de ADN al 99% que el testamento oficial nunca mencionó. Y cuarto, vas a entender la denuncia que hizo la mejor amiga de Juan Gabriel sobre cómo se redactó ese testamento y por qué asegura frente a las cámaras de Televisa que la firma fue falsificada. Te voy a avisar cuando llegue cada una de esas 4 revelaciones. Guarda este dato desde ahora. 99,99%. Lo vas a necesitar más adelante y cuando llegue vas a entender por qué. Antes de seguir, si llegaste a las tumbas de la fama por primera vez, este es tu canal. Aquí abrimos los expedientes que las familias compraron con silencio. Aquí revisamos las verdades que las disqueras, las cadenas de televisión y los poderes ocultos del entretenimiento mexicano intentaron enterrar. Dale al botón rojo de suscribirte ahora mismo, antes de que el algoritmo te aleje. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el próximo expediente. Dale a like ahora mismo, porque cada like le dice a YouTube que esta historia merece llegar a más gente que creció escuchando Querida y Amor Eterno y el Noa Noa, sin imaginar siquiera la mitad de lo que estamos a punto de contar. Y compártele este video por WhatsApp a esa persona que conozcas que ame al Divo de Juárez, a esa persona que crea que ya sabe todo sobre él, porque esta historia le va a demostrar que no sabía casi nada. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya. Es gratis, es un solo clic y nos ayuda muchísimo a seguir investigando estos expedientes. Cada nuevo suscriptor le indica al algoritmo que esta historia merece ser empujada a más gente que ama la música mexicana. Te voy a abrir 5 archivos en este expediente, 5 archivos cruzados de hemerotecas mexicanas, declaraciones públicas en programas de televisión como Primer Impacto de Univisión, Ventaneando el Matutino Hoy de Televisa, entrevistas con Borja Voces, declaraciones de Silvia Urquidi, del abogado Guillermo Pou, del abogado Gustavo Herrera, archivos de Infobae, El Universal, Excelsior, El Español, La Silla Rota, Telemundo, biografías autorizadas y documentales sobre la vida del cantante. Cero invención. Todo documentado con su fuente. Y te voy a avisar cuando lleguemos a cada uno de los archivos, porque cada uno te va a sorprender más que el anterior. Archivo número 1. El origen de Alberto Aguilera Valadez, Parácuaro, Michoacán. El padre internado en un hospital psiquiátrico que nunca volvió a salir. La madre Victoria que trabajó como empleada del hogar. El internado donde lo dejaron a los 5 años. La cárcel de Lecumberri a los 18. Y la promesa silenciosa que iba a definir toda su vida. Archivo número 2. La mujer del servicio. Guadalupe González, la empleada doméstica que entró joven a la casa del Divo. La frase exacta que él le dijo: el embarazo, la casa de Nevada, y el secreto que cargó durante 26 años en el silencio más absoluto. Archivo número 3. El hijo en pausa, Luis Alberto Aguilera. Los correos electrónicos. La frase, tú y yo somos la misma persona. Las visitas que a veces llegaban y a veces tardaban años. El niño que llenaba el campo del nombre del padre en blanco y la decisión tomada por alguien más arriba de que jamás conocería a sus hermanos. Archivo número 4. Los hijos borrados. Joao Aguilera. ADN al 99,95%. Claudia Gabriela. Y los demás nombres que fueron apareciendo después de la muerte, cada uno con su prueba, cada uno excluido del testamento oficial. Archivo número 5. El testamento.
el documento que dejó a Iván Aguilera como heredero universal de todo, la denuncia de Silvia Urquidi sobre la falsificación de la firma, el pasaporte vencido, la bóveda de banco del rancho y la pregunta que ninguna corte ha respondido del todo. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el expediente número 12 y suscríbete ahora si todavía no lo has hecho, porque lo que viene en el archivo 1 te va a sorprender. Vamos. Para entender por qué Juan Gabriel escondió a su hijo durante 26 años, primero tienes que entender por qué Juan Gabriel aprendió a esconder todo lo que le podía hacer daño. Y eso lo aprendió cuando todavía se llamaba Alberto. Aguilera Valadez nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. El menor de 10 hermanos, hijo de 2 campesinos pobres que vivían de la tierra. Cuando él todavía era un bebé, su padre, preparando un terreno para sembrar, prendió un fuego que se salió de control. Las llamas se comieron varias hectáreas. El hombre, descompuesto por la culpa, intentó quitarse la vida. Lo salvaron, pero algo se había quebrado por dentro. Lo internaron en un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México y, según los registros familiares, nunca volvió a salir. La familia, en los hechos, nunca supo cuál fue su destino final. Guarda esa imagen. Un niño chiquito en Michoacán, sin padre. Una madre cargando sola con 10 hijos, 4 de los cuales murieron en la infancia. Una madre que, según declaraciones del propio Juan Gabriel, grabadas en documentales sobre su vida, también había trabajado como empleada del hogar. Y guarda esa palabra, empleada del hogar. Volverá a aparecer en esta historia de una forma que te va a estremecer. Cuando Alberto tenía 5 años, su madre Victoria tomó una decisión que él arrastró toda la vida. Lo internó en una escuela de mejoramiento social para menores, no porque fuera mal niño, porque no podía mantenerlo. Ahí pasó 8 años, lejos de su mamá, lejos de sus hermanos, aprendiendo a vivir solo. Y ahí, en ese internado, entre paredes frías y camas compartidas, conoció a un maestro de hojalatería llamado Juan Contreras, que le enseñó a tocar la guitarra y que se convirtió, según las propias palabras del cantante, en algo parecido a un padre. Años después, cuando Alberto se inventó un nombre artístico, escogió Juan Gabriel. Juan, por el maestro Contreras. Gabriel, por el padre que perdió antes de poder recordarlo. Piensa en eso un momento. Toda su vida, Juan Gabriel construyó su identidad uniendo a los hombres que le faltaron. Y cuando llegó la hora de ser padre él mismo, esa herida no se había cerrado. A los 13 años se escapó del internado, vendió artesanías por los caminos, vendió burritos en las calles de Ciudad Juárez con su madre, y en un bar pequeño y modesto de Juárez lo dejaron cantar. Ese bar se llamaba el Noa Noa. Ese nombre, años más tarde, se convertiría en el título de una de las canciones más populares de la música mexicana. Pero antes de la fama, hubo un infierno. Y ese infierno tiene un nombre que cualquier mexicano de tu generación reconoce con un escalofrío: Lecumberri. En 1968, con apenas 18 años, Alberto intentó probar suerte en California. Cruzó a Tijuana, anduvo por Ensenada, por Rosarito, buscando que alguien lo escuchara cantar. No lo conoció nadie. Regresó con las manos vacías y poco después, en la Ciudad de México, ocurrió lo que cambió su carácter para siempre. Alberto Aguilera fue detenido
acusado falsamente de robo. No había hecho nada. Pero era pobre, era joven, no tenía a nadie que respondiera por él, no tenía dinero para un abogado, no tenía apellido que impusiera respeto. Y en el México de aquellos años, un muchacho pobre sin nadie que lo defendiera no necesitaba ser culpable para terminar en la cárcel. Lo metieron al penal de Lecumberri, el Palacio Negro, la cárcel más temida de todo el país, la que salía en las noticias, la que asustaba hasta el apellido. Tú te acuerdas de Lecumberri, ¿verdad? El lugar donde los presos políticos, los criminales más peligrosos y los inocentes sin suerte compartían el mismo patio. Ahí adentro, un muchacho de 18 años, delgado, sensible, que cantaba canciones que él mismo componía, tuvo que aprender a sobrevivir. Estuvo 18 meses encerrado. 18 meses. Piensa en lo que eso le hace a una persona que apenas empieza la vida. Piensa en lo que aprende un muchacho ahí adentro, sobre la injusticia, sobre el poder, sobre lo que vale un ser humano cuando no tiene nada. Y guarda eso, porque es la segunda gran lección que la vida le dio a Alberto Aguilera antes de los 20 años. Primero, que el mundo se divide entre los que viven en ciertas casas y los que las limpian. Y segundo, que a un pobre lo pueden encerrar sin haber hecho nada y nadie va a mover un dedo. Esas dos heridas, la del internado y la de Lecumberri, formaron al hombre que después construyó murallas alrededor de todo lo que amaba, el hombre que aprendió que la única forma de proteger lo tuyo es esconderlo donde nadie pueda alcanzarlo. Recuerda esa lección cuando lleguemos a la casa de Nevada y al cuarto secreto detrás del librero, porque todo está conectado. Lo que lo salvó de Lecumberri fue un acto de bondad inesperado. Una cantante, Enriqueta Jiménez, conocida como la Prieta Linda, escuchó de su caso, se compadeció de él y movió cielo y tierra haciendo trámites hasta que lograron sacarlo. Imagínate la deuda emocional que se carga cuando alguien te saca del peor lugar del mundo sin pedirte nada a cambio. Y ese mismo año, 1971, con apenas 21 años, recién salido del Palacio Negro, le dieron por fin un contrato discográfico, sin foto, sin ceremonia, sin publicidad. El productor que lo firmó lo describiría después como un cheque al portador con éxito garantizado. A los pocos meses salió su primer éxito. Se llamaba No tengo dinero. El título de la canción, irónicamente, describía exactamente lo que él era hasta ese momento. Un muchacho que venía de la pobreza, del internado y de la cárcel sin un peso en el bolsillo. Y esa fue la primera vez, pero no la última, en que el título de una canción de Juan Gabriel terminó siendo, sin que nadie lo notara, una autobiografía disfrazada. 3 años después, en diciembre de 1974, su madre Victoria murió. Faltaban 10 días para que él cumpliera 25 años. Y aquí empieza el divo. Las décadas de los 70 y los 80 lo encuentran convirtiéndose en lo que tú, que me estás escuchando ahora, recuerdas perfectamente, la voz que sonaba en tu radio mientras lavabas los trastes. El hombre del traje brillante que llenaba los auditorios de toda Latinoamérica. El compositor que escribió Querida amor eterno, hasta que te conocí, inocente pobre amigo, yo no nací para amar. Más de 1800 canciones, más de 150 millones de discos vendidos. Lo amaron las abuelas, las madres, las hijas y hasta los hombres que nunca lo iban a admitir en voz alta, pero que también lloraban con sus canciones. Tú llegabas de trabajar, prendías la televisión
y ahí estaba él en tu sala casi como si fuera de la familia. Pero detrás de ese hombre había una maquinaria, y esa maquinaria es el verdadero personaje de esta historia. La industria del entretenimiento mexicana de los años 70, 80 y 90 funcionaba como un aparato perfectamente engrasado. Las grandes disqueras controlaban quién grababa y quién no. Televisa decidía qué cara aparecía en los hogares de 40 millones de mexicanos cada noche. Y la prensa rosa, esos programas de chismes y esas revistas que tú comprabas en el puesto de la esquina, eran parte del mismo aparato. Nada salía al aire sin que alguien lo aprobara. Y todo lo que pudiera dañar la imagen de un artista que generaba millones, simplemente desaparecía. Así funcionaba la industria del divo. Y así operó durante 4 décadas con un cuidado quirúrgico, porque Juan Gabriel cargaba con secretos que toda esa maquinaria conocía y se encargaba de administrar. En 2002, en una entrevista famosísima, un periodista le preguntó directamente sobre su sexualidad. Y la respuesta del cantante fue una frase que se quedó tatuada en la cultura popular mexicana. Lo que se ve, no se pregunta. 4 palabras. Una vida entera disfrazada de evasión. Y esa frase resume el mecanismo completo. En el mundo del divo, lo que se veía no se preguntaba, lo que se sabía no se decía, y lo que no encajaba en la narrativa oficial se escondía. Por eso esta historia importa, porque hubo un secreto que la maquinaria del divo logró esconder mejor que cualquier otro. Un secreto con un nombre, con un acta de nacimiento, con un domicilio en Nevada, y con una madre que durante 26 años no pudo decirle a casi nadie quién era el padre de su hijo. Y quiero que entiendas bien cómo funcionaba esa maquinaria, porque sin eso no se entiende cómo es posible esconder a un ser humano durante 26 años. Imagina un aparato con varias capas. La primera capa eran los abogados, los que redactaban los contratos, los que compraban las propiedades, los que firmaban los papeles a nombre del cantante para que ciertas cosas no aparecieran a nombre de nadie más. La segunda capa eran los managers y los representantes, los que decidían qué entrevistas se daban, a qué periodistas se les abría la puerta y a cuáles se les cerraba para siempre. La tercera capa eran los empleados de confianza, los que vivían dentro de las casas, los que veían todo y entendían sin que nadie se lo dijera que había cosas que jamás se comentaban afuera. Y la cuarta capa, la más perversa de todas, era la prensa rosa. Esos programas de espectáculos y esas revistas del corazón que tú comprabas en el puesto de la esquina, esa prensa que vivía de los chismes de los famosos, que destapaba romances, embarazos, divorcios y traiciones de medio mundo del espectáculo mexicano, esa misma prensa sabía, o al menos sospechaba, y eligió callar. ¿Por qué? Porque tocar el tema significaba quedarse sin acceso al divo, significaba perder las exclusivas, las portadas, las entrevistas en Bellas Artes. El silencio era un negocio, el silencio convenía a todos menos a una mujer en Nevada y a un niño que crecía sin poder decir el nombre de su padre. Mira la simetría brutal de esta historia, porque es lo que la vuelve casi una tragedia griega. El propio Juan Gabriel, cuando hablaba de su madre Victoria, decía que ella había trabajado como empleada del hogar. Su madre era una mujer del servicio, una mujer invisible que limpiaba las casas de los ricos mientras su hijo la esperaba. Y ahora él, en la cima absoluta del éxito, el hombre más amado de México, había tenido un hijo con una mujer del servicio, con otra empleada doméstica, con una Guadalupe que se parecía, en su posición social,
en su invisibilidad, en su entrega silenciosa a la propia victoria de su infancia. El niño que sufrió porque su madre era invisible, terminó volviendo invisible a la madre de su propio hijo. La herida se repitió, el patrón se heredó, y eso, que no aparece en ningún contrato ni en ningún testamento, es quizá lo más humano y lo más doloroso de toda esta historia. Dale a like ahora si llegaste hasta aquí. Y si todavía no estás suscrito a las tumbas de la fama, suscríbete ahora mismo, activa la campanita. Estamos a punto de entrar en el archivo 2, donde conoces a la mujer que cargó el secreto más grande del Divo de Juárez. Suscríbete para no perderte nada. Y comenta abajo en una palabra. ¿Sabías que Juan Gabriel tenía un hijo biológico escondido fuera de su familia oficial? ¿Sí o no? Esa estadística la quiero leer. Esa madre se llama Guadalupe González. Y es la primera persona que necesito que recuerdes en esta historia. Para entender lo que pasó entre Juan Gabriel y Guadalupe, necesitas entender cómo funcionaba la casa de un artista de su tamaño en aquellos años. Imagina la escena, una mansión con personal de servicio, cocinera, ama de llaves, chofer, jardinero, varios asistentes personales, habitaciones cerradas a las que no entraba cualquiera, visitas que llegaban de noche y se iban antes del amanecer, y dentro de esa casa, una empleada doméstica era invisible. Vivía ahí, dormía ahí, escuchaba conversaciones, veía cosas que nadie más veía. Pero para el mundo exterior no existía. Nunca aparecía en una foto, nunca tenía una voz. Guadalupe era una joven que rondaba los 20 y tantos años cuando le ofrecieron ese trabajo. Empleada doméstica en la casa de Juan Gabriel. Ella ya era admiradora del cantante. Aceptó sin saber siquiera cuánto le iban a pagar. Aceptó porque el solo hecho de poder estar en la misma casa que su ídolo le pareció una oportunidad que no podía rechazar. En su entrevista con Primer Impacto, en noviembre de 2016, lo contó con una honestidad brutal. Sus palabras textuales fueron: el día que le conocí, quería esconderme debajo de la mesa. Una mujer joven, mexicana, fan, que ve por primera vez en persona al hombre cuyas canciones habían sonado de fondo en su vida entera y siente tanta vergüenza que quiere desaparecer. Pero Juan Gabriel, según ella, hizo lo contrario de lo que esperaba. Se acercó, empezó a platicar con ella, le preguntó por su vida, le contó cosas de la suya, le dio confianza. Sus palabras textuales: yo siempre estuve enamorada de él, siempre. Y entonces, en una de esas conversaciones cotidianas, llegó la pregunta que cambió su vida entera. Esto es cita textual. Palabras que ella misma reprodujo frente a la cámara. Juan Gabriel le dijo: tú nunca has pensado en tener un hijo, yo te lo podría dar. Guadalupe no contestó, hizo como que no había escuchado. Se levantó, siguió con sus labores. La frase quedó flotando en el aire. Y aquí necesito que te detengas un momento, porque quizá tú conoces a alguien que trabajó como empleada del hogar en la casa de un hombre poderoso. Quizá tú misma lo hiciste en algún momento de tu vida. Y tú sabes perfectamente que una frase así dicha por el hombre que paga tu sueldo no es una invitación cualquiera. Es una situación complicada. Una de esas que definen una vida entera sin que nadie te pregunte si querías o no querías. Pero hay un matiz importante, porque esta historia no es simple. Guadalupe, según ella misma cuenta, ya estaba enamorada de él y eventualmente aceptó. Y cuando supo que estaba embarazada,
Juan Gabriel le dijo una de esas frases que se quedan tatuadas en la memoria de una persona para siempre. Cita textual, registrada por Univisión: Guadalupe, no te di solo un hijo, te di mi esencia. Yo me preparé física, mental y espiritualmente para darte ese hijo. Esa frase suena bonita, suena a hombre romántico, pero guárdala para después, porque cuando entiendas todo lo que pasó, cuando entiendas en qué se convirtió la vida de ese niño, esa frase te va a sonar completamente distinta. El niño nació, fue registrado oficialmente con el nombre de Luis Alberto Aguilera. El acta de nacimiento lleva el nombre de Alberto Aguilera Valadez como padre. Ese documento existe, está reproducido en los reportajes de Univisión, y nadie, ni siquiera la familia oficial del cantante, lo ha desmentido jamás. Era el inicio de los años 90. Juan Gabriel estaba en la cima absoluta de su carrera, y aquí es donde la maquinaria entró en acción. Aquí viene lo primero que te prometí. La razón concreta por la que Juan Gabriel escondió a Luis Alberto durante 26 años. Y la razón no fue el desamor. Las cartas, los correos, las visitas privadas, las palabras manuscritas que el muchacho conserva dejan claro que Juan Gabriel quería a ese hijo. La razón fue la maquinaria, te lo explico. En la época en que nació Luis Alberto, Juan Gabriel ya había construido frente al público una imagen muy específica. Era el padre de Iván Aguilera, su hijo biológico reconocido con Laura Salas. Era el hombre que además había adoptado a otros 4 niños para formar una familia completa. Esa imagen era el producto. Esa imagen mantenía vivos los contratos discográficos, los contratos con Televisa, los patrocinios, las giras, y dentro de esa imagen, un hijo adicional, nacido de una relación con una empleada doméstica, no encajaba. No porque hiciera daño a nadie, sino porque exigía explicaciones que nadie quería dar. ¿Por qué no se casó con ella? ¿Por qué la pareja oficial fue otra y ella no? ¿Qué iba a decir Televisa? ¿Qué iba a decir la disquera? ¿Qué iba a decir la prensa rosa, esa que comía en la misma mesa que el divo? La solución fue simple y al mismo tiempo devastadora: esconderlo. Comprarle una casa en Nevada, lejos de México, lejos de Los Ángeles, lejos de los focos. Mantener a Guadalupe protegida pero invisible. Sostener al niño económicamente, sostenerlo emocionalmente con cartas y visitas privadas, pero borrarlo por completo de la narrativa oficial. La casa de Nevada estaba a nombre del cantante. Es un dato verificable. Lo confirmó la propia Univisión al revisar los títulos de propiedad, y mira la simetría brutal de esta historia. El propio Juan Gabriel, cuando hablaba de su madre Victoria, decía que ella había trabajado como empleada del hogar. Su madre era una mujer del servicio, y ahora él, en la cima del éxito, había tenido un hijo con una mujer del servicio. Y a esa mujer, a esa Guadalupe que se parecía tanto a la Victoria de su infancia, la había mantenido en las sombras. Suscríbete ahora si todavía no lo has hecho. Comparte este video por WhatsApp con alguien que ame al Divo de Juárez. Y déjame en los comentarios, ¿tú crees que Juan Gabriel hizo bien en proteger su imagen? ¿O debió reconocer a todos sus hijos por igual? Coméntalo, suscríbete, dale a like. Vamos al archivo 3. El hijo que vivió 26 años en pausa. ¿Cómo se sostiene un secreto así durante 26 años sin que nadie se entere? Se sostuvo porque toda la maquinaria estuvo de acuerdo en sostenerlo. Los abogados, los managers, los productores,
los empleados de confianza, todos sabían. Nadie hablaba. Y la prensa rosa, que se comía cualquier rumor jugoso de la farándula mexicana, jamás tocó este tema, porque sabía que tocarlo significaba quedarse sin acceso al divo. Mientras tanto, en Nevada, Luis Alberto crecía, y la única relación que tenía con la figura pública de su padre era la televisión. Sus palabras textuales dichas a Univisión: desde que yo era chico, yo siempre supe que mi papá se dedicaba a cantar y bailar y a hacer feliz a la gente. Esa era toda su conexión con Juan Gabriel. Las canciones que sonaban en el radio. Saber que ese señor de los trajes brillantes era su padre, pero no poder decírselo a casi nadie. Los correos electrónicos son el otro pilar de esta historia. Juan Gabriel no se comunicaba con su hijo por teléfono regularmente. No iba a verlo seguido. Le escribía correos electrónicos y en uno de esos correos, en uno cualquiera, le escribió la frase que vas a tener que recordar para el final de este expediente: tú y yo somos la misma persona. Bromeaba sobre el parecido físico que tenían, ese parecido que cualquiera reconoce al instante. Ahora piensa en lo que esa frase significa de verdad. No es una broma cualquiera. Es un padre que le está diciendo a su hijo en privado lo que jamás podrá decirle en público: que se parecen, que llevan la misma sangre, que son lo mismo. Y, al mismo tiempo, ese mismo padre que escribe esa frase desde un correo electrónico está negando la posibilidad de que ese hijo lleve ese parecido al mundo. Es amor encerrado, amor escrito, no amor mostrado. Amor que cabe en una pantalla, pero no en una fotografía. Y hubo intentos. Luis Alberto cuenta que pidió varias veces conocer a sus hermanos, conocer a Iván, saber qué se sentía ser parte de una familia, aunque fuera una vez. Sus palabras textuales: yo siempre quise conocerlos y que ellos supieran de mí, platicar con ellos, tener algún tipo de contacto, pero la decisión de mi papá fue que no. Esa decisión fría y definitiva es la que define toda la tragedia de esta historia. Porque no fue una decisión del niño, no fue una decisión de la madre. Fue una decisión que alguien más arriba tomó por ellos y que nadie pudo impugnar. Así funciona el poder. No pregunta, decide. Piensa en la rutina de ese muchacho durante 26 años. Porque esto es lo que de verdad rompe el corazón cuando reconstruyes esta historia. No es una tragedia de un día, es una tragedia de todos los días. Imagínatelo entrando a la primaria en una escuela de Nevada, llenando la ficha donde tiene que escribir el nombre del padre, ese campo en blanco que cualquier otro niño llena sin pensar. Para él, llenar ese campo era cargar un secreto. Imagínatelo en una fiesta del colegio, donde los demás padres iban a recoger a sus hijos y él esperando en la banqueta hasta que su mamá pasara por él sola, sin un papá visible que pudiera ir a una junta de maestros, a una graduación. Imagínatelo viendo televisión en Navidad. En esas épocas en que las televisoras programaban los especiales navideños de Juan Gabriel, con él cantando, contando historias de su vida. Un niño viendo a su propio padre en una pantalla compartiendo historias de su vida, mientras la historia de él mismo, de ese niño, nunca aparecía en ninguna de esas historias. Imagínatelo a los 20 años, leyendo que su padre adoptó a otros 4 niños, y preguntándose por qué a ellos sí los presentó al mundo y a él no. Imagínatelo, sobre todo, abriendo el correo electrónico cada día, cada semana, cada cumpleaños. A veces el mensaje llegaba, a veces tardaba mucho, y cuando llegaba, ahí estaba esa frase: tú y yo somos
la misma persona, suficiente para sostener la esperanza, insuficiente para todo lo demás. Él mismo lo describió con una palabra que lo resume todo. Cuando era más chico, dijo, fue bueno poder vivir y crecer normal, pero después siento que fue poniendo mi vida en pausa. Me quedé como en el limbo. El limbo. Esa palabra la dijo él. 26 años de su vida los pasó en el limbo. Y la única vez que la maquinaria del divo se acercó a ese limbo fue para asegurarse de que se mantuviera cerrado. Si llegaste hasta aquí, dale al like ahora mismo. Suscríbete a las tumbas de la fama, si todavía no lo has hecho. Activa la campanita y comenta abajo. ¿Tú crees que es justo que un niño viva 26 años en pausa solo para proteger la imagen de un artista? Responde con un dígito. 1 para no, fue cruel. 2 para fue, la época no tenía opción. 3 para lo protegió a su manera. El archivero leerá cada respuesta. Y suscríbete ya. Lo que viene en el archivo 4 es brutal, pero antes de esa mañana en Santa Mónica, hubo una última noche sobre un escenario. Y necesito que te detengas conmigo en ella, porque ni él, ni las más de 17,000 personas que estaban ahí, sabían que era la despedida. Fue el 26 de agosto de 2016, 2 días antes de morir, en el Forum de Inglewood, en Los Ángeles. 17,500 boletos vendidos. La gira se llamaba México es todo. Lo acompañaban más de 60 músicos, una orquesta completa, mariachis, 30 bailarines, y según los reportajes de la época, sus primeras palabras esa noche fueron: buenas noches, gracias por venir, que viva la música y que viva México. Y empezó a cantar: amor eterno, querida, no vale la pena, se me olvidó otra vez. Las cantó todas, una última vez, sin saber que era la última. El concierto duró casi 3 horas. Cerró con el Noa Noa, la canción que le dio nombre a aquel bar de Ciudad Juárez, donde un muchacho pobre recién salido de Lecumberri había empezado a cantar décadas antes. El círculo completo sin que nadie lo supiera. Cuando terminó, bajó del escenario con ayuda de su equipo. Tuvo problemas para descender las escaleras y, según reportes posteriores, ya fuera del foro se desvaneció. Las pantallas del escenario, justo antes de que se retirara, proyectaron su último mensaje público. Léelo despacio, porque ahora que conoces toda la historia, suena a otra cosa. Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son. El hombre que durante toda su vida tuvo que esconder quién era, que tuvo que esconder a su propio hijo, mandando al aire un último deseo: que los demás, al menos los demás, pudieran ser quienes son sin tener que esconderse. Su siguiente concierto estaba agendado para el 28 de agosto en El Paso, Texas. Pero el 28, antes del mediodía, Juan Gabriel ya no podía cantar para nadie. Y entonces llegó el 28 de agosto de 2016. Ya conoces la escena del principio, la llamada, la maleta, la confirmación de que el cuerpo ya estaba siendo trasladado, pero hay una parte que necesito que escuches con atención, porque es una de las más duras de toda la historia. Luis Alberto, en sus propias palabras textuales, registradas por Univisión, lo contó así: uno de mis primeros instintos fue salir corriendo y ver dónde estaba él. Pero todo pasó tan rápido que cuando estaba empacando decían que ya estaba en otro lugar. Y entonces vino el otro miedo,
el miedo de presentarse en un funeral donde nadie sabía que él existía. Sus palabras, casi en susurro, me quise poner en sus zapatos y pensar, imagínate que se nos acaba de morir nuestro padre y que llega la noticia de que soy tu hermano. Esa frase es la definición misma de un hijo bien criado por una madre que entendió el dolor de los demás. Porque en el momento más duro de su vida, en el momento en que le acababan de decir que su padre había muerto, Luis Alberto estaba pensando en cómo se iban a sentir los hermanos que nunca lo habían conocido. No estaba pensando en él, estaba pensando en ellos. No fue, se quedó en Nevada y vio el funeral del Divo de Juárez por televisión, como cualquier otro fan, como cualquier otra persona del público, pero él no era cualquier otra persona del público, él era su hijo. El 20 de septiembre de 2016, 23 días después de la muerte, el programa Primer Impacto de Univisión lanzó la bomba. El periodista Borja Voces presentó la entrevista exclusiva con Luis Alberto Aguilera, y por primera vez en su vida, ese joven de 26 años tuvo cara, voz, nombre y pruebas. Las pruebas eran demoledoras. Acta de nacimiento original con Alberto Aguilera Valadez como padre. Título de propiedad de la Casa de Nevada a nombre del cantante. Fotografías de Juan Gabriel cargando al niño cuando era bebé. Notas manuscritas. Correos electrónicos. Y en el segundo segmento transmitido en noviembre, el resultado de la prueba de ADN. ¿Te acuerdas del dato que te pedí guardar al principio? Aquí está. El laboratorio tomó muestras de Luis Alberto y de Pablo Aguilera, el único hermano vivo de Juan Gabriel que aceptó someterse a la prueba. El resultado: 99,99% de probabilidad de parentesco. En cualquier juzgado del mundo, eso es una confirmación legal de paternidad. En cualquier juzgado del mundo, eso da derechos hereditarios. Pero aquí es donde la historia se pone todavía más dura, porque Luis Alberto no fue el único. Y este es el archivo 4, los hijos borrados. Recuerda este nombre: Joao Aguilera. Joao Gabriel Vasconcelos Aguilera Rosales nació en California en 1992, 2 años después que Luis Alberto. Su madre se llama Consuelo Rosales, y Joao, igual que Luis Alberto, creció con la certeza de que su padre era Juan Gabriel. Pero a diferencia de Luis Alberto, la familia oficial nunca lo reconoció. Joao se hizo la prueba de ADN en 2017. El resultado: 99,95% de probabilidad de parentesco. Otra confirmación legal, otro hijo biológico, otro nombre que el testamento oficial no menciona. Joao intentó impugnar el testamento. Buscó a Luis Alberto para que se uniera. Y aquí Luis Alberto tomó una decisión que dice mucho de quién es. Se negó. Sus palabras textuales a Univisión: los bienes no eran de nadie más que de quien los hizo, en este caso de mi papá. Tienen que ser las cosas justas. Yo lo único que puedo decir es que sea justo. Si hay una repartición, que sea justa entre todos. Un muchacho que pasó 26 años escondido, que no pudo ir al funeral de su propio padre, que tiene un ADN al 99,99%, no estaba exigiendo dinero. Solo estaba pidiendo que se hiciera justicia. Joao, en cambio, peleó y perdió en primera instancia en enero de 2019. El juez consideró que las pruebas no eran suficientes para anular el testamento protocolizado. Y hay más nombres.
Claudia Gabriela Aguilera dice ser hija del cantante, producto de una relación en Ciudad Juárez en 1973. Su madre libró una batalla legal en los años 70 para que el cantante la reconociera y logró registrarla con el apellido Aguilera. En 2017, en entrevista con Telemundo, Claudia Gabriela mostró pruebas de ADN que, según ella, confirmaban el parentesco, y en mayo de 2025, según reportó Infobae, un hombre apellidado García se presentó alegando ser hijo del cantante, fruto de una relación con una prima hermana del propio Juan Gabriel, asegurando que su padre nunca lo buscó porque le habían informado erróneamente que él había muerto. Cada uno con su historia, cada uno con la misma queja de fondo. El árbol genealógico de Juan Gabriel, ese árbol que durante 45 años se mantuvo cuidadosamente podado para mostrar solo lo que la maquinaria quería mostrar, se ha vuelto un bosque imposible de mantener cerrado. Y quiero que pienses en lo que significa ese bosque de hijos reclamantes, porque no es solo una cifra de telenovela. Cada uno de esos nombres es una historia de espera. Claudia Gabriela, por ejemplo, no apareció después de la muerte buscando dinero fácil. Su madre había librado una batalla legal en los años 70, cuando el cantante apenas empezaba, para que la niña pudiera llevar el apellido Aguilera. Es decir, su reclamo no nació en 2016 con la herencia sobre la mesa. Venía de hace medio siglo. Y el hombre apelionado García, que apareció en mayo de 2025, contó algo que parte el corazón. Dijo que su padre nunca lo había buscado porque a él, al padre, le habían informado erróneamente que el hijo había muerto. Imagina vivir toda una vida creyendo que tu hijo está muerto. O imagina, del otro lado, vivir toda una vida creyendo que tu padre no te quiso, cuando en realidad le habían mentido. Verdad o no, comprobado o no, cada una de estas historias dibuja el mismo cuadro. Un hombre que sembró vida en muchos lugares, y una maquinaria que se encargó de que solo una rama de ese árbol llegara hasta el final con el apellido, con la foto oficial y con la herencia. Y aquí está la pregunta incómoda que nadie en los programas de espectáculos quiere hacer en voz alta. Si Juan Gabriel tuvo al menos 2 hijos biológicos, comprobados por ADN al 99% que el testamento dejó completamente afuera, y varios más reclamando lo mismo con documentos en la mano, ¿cómo es posible que un solo heredero se quedara con absolutamente todo? ¿Cómo es posible que el hombre que cantó que el amor no tiene límites dejara un documento que sí los tenía, y muy claros? La respuesta, según la familia oficial, es simple, porque esa fue su voluntad escrita y firmada. Pero según otra voz, una voz muy cercana al cantante, ese documento esconde algo mucho más oscuro, y esa voz tiene nombre. Suscríbete, ya. Comparte por WhatsApp, dale like, comenta abajo. ¿Cuántos hijos biológicos crees que tuvo realmente Juan Gabriel? Quiero leer tu respuesta. Y suscríbete si todavía no lo has hecho. Vamos al archivo final. El testamento que una de sus mejores amigas jura que fue falsificado. El testamento de Juan Gabriel se abrió pocas semanas después de su muerte. En él aparecía un solo nombre, como heredero universal de todos los bienes acumulados por el cantante a lo largo de 45 años de carrera. Iván Gabriel Aguilera Salas, su hijo biológico con Laura Salas. Un solo nombre, un solo heredero. Eso significa, en términos legales, que ni los 4 hijos adoptados, ni los hijos biológicos comprobados por ADN,
ni los varios supuestos hijos que fueron apareciendo después tienen derecho automático a una parte de la herencia. Iván es el dueño de todo. Y según la versión oficial, así lo decidió su padre en vida. Pero aquí la historia entra en un territorio que se parece a las peores telenovelas de tu juventud. Solo que esta no es una telenovela. Esta es real y está documentada. La denuncia más fuerte vino de una mujer que conoció a Juan Gabriel mejor que casi cualquier otra persona viva. Silvia Urquidi, amiga personal del cantante durante décadas, confidente, persona que entraba a su casa, que conocía sus rutinas. En febrero de 2023, en una entrevista con el matutino Hoy de Televisa, Silvia Urquidi declaró abiertamente lo siguiente, cita textual: "Hay registro en video. Yo conozco ese testamento. Yo tengo la plena seguridad de que falsificaron la firma. Yo no tengo la menor duda de que así fue. Es más, si me la falsificaron a mí, ¿por qué no lo iban a hacer con esa fortuna que Alberto dejó?". Y añadió un detalle brutal. Según Silvia Urquidi, el testamento oficial fue hecho con un pasaporte que el cantante ya había dado por perdido. Un documento vencido, que él ya no usaba. Que, si se usó para firmar un testamento, abre todo tipo de preguntas sobre cuándo y cómo se firmó. El abogado Gustavo Herrera, representante de una persona allegada al cantante, lo respaldó en el mismo programa. Sus palabras textuales, según el reportaje de Univisión: "Hemos analizado una serie de documentos y se nos hace muy sospechoso que el único heredero haya sido Iván. Qué casualidad que muere cuando está Iván. Qué casualidad que después de la muerte incineran a la brevedad el cuerpo". Eso lo dijo un abogado mexicano en cadena nacional, y nadie lo demandó por difamación. Eso te dice mucho. Pero Iván Aguilera ha sostenido siempre la legalidad del testamento. Su abogado, Guillermo Pou, declaró en mayo de 2025 a Infobae, también textual: "Iván Aguilera fue heredero universal en su testamento y por eso se quedó con la herencia. No hay ninguna duda de que las cosas se hicieron conforme a toda la ley. Dos versiones, las dos sostenidas por abogados, las dos publicadas en medios verificables, y entre las dos, una corte mexicana tendría que decidir. Hasta ahora, esa corte ha fallado a favor de Iván". Y ese mismo abogado, Guillermo Pou, es el protagonista de uno de los hallazgos más inquietantes de toda esta historia. En una entrevista con Patti Chapoy en Ventaneando, Pou contó lo que encontró cuando fue a hacer el inventario del rancho de Juan Gabriel en San Miguel de Allende después de su muerte. Estaba revisando los materiales en la habitación más privada del rancho, cuando, en sus propias palabras, unos papeles empezaron a moverse por una corriente de aire detrás de un librero. El librero se desplazó unos centímetros, y detrás del librero, donde debería haber habido solo pared, había un recorte en el muro. Quitaron el muro, y había un cuarto secreto. Sus palabras textuales sobre lo que había adentro: fotografías, libros, videos, una infinidad de cosas, una cantidad de material inédito. Y cuando Chapoy le preguntó qué tipo de material, Pou eligió las palabras con el cuidado de quien sabe que lo que describe no puede describirse del todo en público. Dijo que lo separó, lo clasificó, lo vio personalmente y que nadie más que él podía verlo. Y dijo una frase que produce más preguntas
de las que responde: actualmente desconozco el paradero de ese material. El cuarto existió, el material existió y ahora no está donde estaba. Pero eso no fue todo lo que encontraron esa tarde. Mientras revisaban la cocina de servicio del rancho, debajo del cubo de las escaleras había un mueble. Lo movieron y detrás había una puerta. No una puerta de madera, no una puerta normal, una puerta de acero, del tipo de las bóvedas de banco. Piensa en esa imagen un momento, no el escenario de Bellas Artes con 50,000 personas gritando su nombre. El cubo de las escaleras de la cocina de un rancho en Guanajuato, donde un abogado movió un mueble y encontró una puerta de acero de bóveda de banco. ¿Qué había adentro? Dinero, documentos, material inédito o algo que Juan Gabriel consideraba demasiado importante, demasiado privado, demasiado suyo para guardarlo en cualquier otro lugar. Esa pregunta tampoco tiene respuesta pública. Poe reveló la existencia de la bóveda. No reveló lo que había dentro. Y ese silencio, ese espacio entre lo que se confirmó y lo que no se dijo, es exactamente el tipo de silencio que define quién fue Juan Gabriel. Y para entender por qué un hombre construye cuartos secretos y bóvedas de banco en sus casas, tienes que entender qué significaban esas casas para él. Porque aquí, mi gente, es donde esta historia se conecta con algo que ya contamos en otro expediente de las tumbas de la fama. ¿Te acuerdas de la promesa silenciosa que el niño de Parácuaro le hizo a su madre? El niño que veía a su madre Victoria entrar a limpiar las casas de otros y que se prometió que algún día compraría esas casas para que ella fuera la dueña y no la empleada. Pues bien, esa promesa se cumplió. Décadas después, cuando ya era el artista más grande de la música popular en español, Juan Gabriel compró las casas de Ciudad Juárez, donde su madre había trabajado como empleada doméstica. Las compró, las unió y las convirtió en el complejo de la calle 16 de septiembre, en el corazón de Juárez, la residencia más privada y más cargada de toda su historia personal. La casa que hoy se conoce como el Museo Casa Victoria, en honor a su madre. Y en el centro de esa casa, en el lugar más privilegiado de toda la residencia, Juan Gabriel colgó algo que conecta directamente con otro de nuestros expedientes. Un cuadro, un óleo de Diego Rivera, de cuerpo entero, y la mujer que aparece en ese óleo, pintada por el muralista más grande de México, era nada menos que María Félix, la doña, sí, la misma María Félix del expediente número 6 de las tumbas de la fama, la actriz más grande de la historia del cine mexicano, la mujer que, según las crónicas, había dicho de Juan Gabriel que era un genio, que lo repetía en todas partes, que lo admiraba desde que él era muy joven. Ese cuadro, un Diego Rivera original, con la imagen de María Félix, valuado en $400,000, colgaba en la casa donde la madre del divo había llegado a limpiar pisos ajenos. Piensa en la densidad de esa imagen. La mujer más poderosa del cine mexicano, pintada por el artista más grande del siglo XX, presidiendo la casa que un niño pobre compró para honrar a su madre humilde. Dos de nuestras tumbas, conectadas por un solo cuadro. Y en la cocina de esa misma casa había un desayunador que, según la coordinadora de prensa del museo, le había regalado la propia María Félix, no una pieza de colección comprada en una subasta. Un regalo personal de la doña Aldivo, la amistad de dos leyendas materializada en un mueble de cocina.
Pero hay algo sobre esa mansión que la cobertura de su muerte no contó con suficiente claridad. La casa fue saqueada. Después de que Juan Gabriel murió en agosto de 2016, esa residencia de la calle 16 de septiembre quedó en desuso, y mientras la familia peleaba la herencia en los tribunales, mientras Joao intentaba anular el testamento, mientras Iván consolidaba su control sobre el patrimonio, la casa más querida del Divo de Juárez, la que contenía el Diego Rivera de María Félix, quedó vulnerable y fue víctima de saqueos. ¿Quiénes entraron? No hay respuesta oficial completa. ¿Qué se llevaron? No hay un inventario público que compare lo que había cuando él vivía con lo que quedó. Lo que sí está documentado es que la casa estuvo desprotegida durante 8 años y que no fue hasta 2024, 8 años después de su muerte, cuando finalmente se convirtió en el museo que él mismo había planeado en vida. 8 años en que la promesa más concreta de la vida de Juan Gabriel, la casa de su madre, estuvo a merced de quien quisiera entrar. Esa casa, que él soñó como un homenaje a Victoria, pasó casi una década indefensa mientras sus hijos, los reconocidos y los borrados, se disputaban en los juzgados lo que él había construido. Si te está enganchando este expediente, ahora es el momento de demostrarlo. Suscríbete si todavía no estás suscrito a las tumbas de la fama y déjale un comentario al canal abajo. Escribe Juan Gabriel y un emoji de los que más te guste. Eso le dice al algoritmo que la audiencia está interactuando. Comparte el video por WhatsApp con alguien que ame al Divo de Juárez y dale al like si llegaste hasta aquí. Vamos al cierre, lo que queda en 2026. Hoy, casi 10 años después de aquella mañana en Santa Mónica, las canciones de Juan Gabriel siguen sonando en las radios, en los aniversarios, en los duetos póstumos, en las plataformas de streaming. Las ventas totales del Divo se estiman en más de 150 millones de discos en todo el mundo. Y cada vez que una de sus canciones suena en una boda, en una fiesta de 15 años, en un palenque, en una serie de televisión, alguien cobra. Ese alguien, legalmente, hasta el día de hoy, es Iván Aguilera Salas. No Luis Alberto, no Joao, no los hijos adoptados, no Claudia Gabriela. Iván Guadalupe González, mientras tanto, sigue viviendo de forma discreta. Después de su entrevista de noviembre de 2016, no ha vuelto a aparecer públicamente con la misma intensidad. Ha protegido su intimidad y la de su hijo. Y hay una frase que ella dijo entonces que sigue persiguiendo a cualquiera que conozca esta historia. Cuando le preguntaron cómo recordaba al hombre que la había amado y a la vez la había escondido, respondió: aún lo siento en mi piel. Luis Alberto Aguilera ha hecho una vida discreta. No se ha embarcado en demandas largas. No ha vendido entrevistas a la prensa amarilla. No ha intentado capitalizar su parentesco con Juan Gabriel para una carrera artística propia. En el mundo del espectáculo mexicano, eso es tan inusual que merece una mención especial. Muchos hijos no reconocidos de famosos han hecho escándalos públicos, han vendido portadas. Luis Alberto no. Luis Alberto pidió justicia una vez, frente a una cámara, y después se fue a vivir su vida. ¿Qué nos deja este expediente? Nos deja que Alberto Aguilera Valadez, el niño de Parácuaro que perdió a su padre en un hospital psiquiátrico, que fue internado a los 5 años, que estuvo preso a los 18, que construyó su nombre artístico uniendo a los hombres que le faltaron, terminó haciéndole a su propio hijo biológico
algo parecido a lo que la vida le había hecho a él, dejarlo crecer lejos, en pausa, esperando una presencia que llegaba a cuentagotas. Nos deja que la mujer que cargó ese secreto, Guadalupe González, una empleada doméstica que se enamoró del hombre más amado de México, crió sola a su hijo durante 26 años, sin poder decirle a casi nadie quién era el padre. Nos deja que hay al menos 2 hijos biológicos comprobados por ADN al 99%, Luis Alberto y Joao, que el testamento oficial nunca mencionó, y varios más reclamando lo mismo. Nos deja que una de las mejores amigas del cantante, Silvia Urquidi, asegura públicamente y frente a cámaras de Televisa que la firma de ese testamento fue falsificada con un pasaporte vencido. Nos deja que en el rancho del Divo había un cuarto secreto detrás de un librero con material inédito cuyo paradero su propio abogado dice desconocer, y una bóveda de banco debajo de las escaleras cuyo contenido nunca se reveló. Y nos deja que hoy, casi 10 años después, toda la fortuna del artista más amado de México sigue en manos de un solo heredero, mientras los demás hijos, los borrados, siguen afuera. Pero sobre todo nos deja una pregunta que el archivero quiere que tú respondas en los comentarios. Si tú fueras Luis Alberto, si hubieras pasado 26 años en una casa de Nevada, esperando visitas que a veces llegaban y a veces tardaban años, recibiendo correos que decían tú y yo somos la misma persona de un padre que jamás te presentó al mundo, y de repente ese padre muriera sin que pudieras despedirte y descubrieras que un testamento te dejó completamente afuera de todo, ¿qué hubieras hecho? ¿Habrías peleado por la herencia con todo, como hizo Joao? ¿O habrías pedido solo justicia y te habrías ido a vivir tu vida en silencio, como hizo Luis Alberto? Es una pregunta sin respuesta fácil, una pregunta donde el dolor, el orgullo, la dignidad y el dinero entran en conflicto directo. Coméntalo abajo. Quiero leer cada uno de tus comentarios. El archivero, en algunos casos, te va a responder personalmente. Suscríbete si todavía no a las tumbas de la fama. Activa la campanita para el expediente número 12. Dale a like si este expediente te dio información que no encuentras en otros canales, y compártele este video a esa persona que cree que ya sabía todo sobre el Divo de Juárez. En el expediente número 1 de las tumbas de la fama, Vicente Fernández fue dejado morir por su propia familia durante 18 días de agonía silenciosa. En el expediente número 2, Sasha Montenegro pasó los últimos años abandonada por el sistema que había construido a su alrededor. En el expediente número 3, Cantinflas firmó un documento que destruyó a sus descendientes durante 3 décadas. En el expediente número 4, la India María se llevó al silencio la existencia de una hija. En el expediente número 5, Irán Eorí eligió la bofetada antes que la amante eterna. En el expediente número 6, María Félix fue exhumada 5 meses después de su entierro y encontrada con los ojos abiertos. En el expediente número 7, Jorge Negrete murió a los 42 años por una enfermedad oculta durante 16 años. En el expediente número 8, Pedro Infante murió oficialmente en un accidente aéreo, cuya identificación se hizo solo por una esclava de oro. En el expediente número 9, Verónica Castro se retiró a los 67 años después de que una excompañera revelara públicamente una relación íntima sin su consentimiento. En el expediente número 10, Pilar Montenegro se encerró 13 años
con una enfermedad neurológica diagnosticada erróneamente durante años. Y en este expediente número 11, Juan Gabriel, el hombre que compuso las canciones de amor más hermosas del idioma español, escondió a su propio hijo biológico durante 26 años en una casa de Nevada. Murió dejando un testamento que su mejor amiga jura que fue falsificado, y se llevó a la tumba el contenido de una bóveda de banco y un cuarto secreto que nadie ha podido abrir del todo. 11 archivos, 11 tumbas, una sola lección. La fama no protege, la fortuna no salva, la sangre familiar no obliga, el amor construido sobre venganza deja cuentas pendientes. La muerte, cuando se identifica solo por una pulsera, deja preguntas. La intimidad personal protegida durante 2 décadas puede ser destruida en una sola entrevista. La enfermedad oculta detrás del silencio de una década puede convertir a una estrella en una mujer cuya cama es su única compañera. Y el padre que escribe "tú y yo somos la misma persona" en un correo electrónico puede ser el mismo que condena a ese hijo a vivir 26 años en el limbo, mientras el mundo solo conoce a uno de los dos. Y antes de cerrar, déjame dejarte un hilo suelto para el próximo expediente. Porque en la vida de Juan Gabriel hubo una mujer que estuvo a su lado durante una década entera. Una mujer española que cantó con él las canciones más hermosas del cancionero latinoamericano, una mujer a la que él convirtió en leyenda y que terminó alejándose de él en un silencio que duró 20 años. Una mujer que mientras se moría de cáncer, dijo ante las cámaras una frase de 8 palabras que destrozó a todo un continente. Ni siquiera me ha llamado para ver cómo me encuentro. Juan Gabriel no la llamó, no fue a su funeral. Y 1 mes y medio después de su muerte, le organizó un homenaje multitudinario que su propia hija calificó de hipocresía. Esa mujer